Hola, es un gusto, compañeras, compañeros. Nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante que se abarca sobre todo en toda la República Mexicana. Y claramente es acerca de los alimentos, ya que si bien nuestro primer vínculo es la familia, así como las relaciones que se constituyen una fuente variada de derechos y obligaciones que contraen, pero principalmente se contraen en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien en el fundamento artículo cuarto, que se encuentran de la de proporcionar alimentos y que surgen de diferentes supuestos por el parentesco de consanguinidad. Y también por el vínculo que se genera formalmente por el matrimonio o el concubinato, ya que legalmente ya se toma en cuenta el concubinato. O también hay algunas causales que es el divorcio necesario, ¿no? Que bueno, se separa. Y los alimentos provienen del latín alimentum, que se asocia a la figura de comida, pero legalmente los alimentos no solo comprenden lo que es comestible, sino también hace referente a que nutre el cuerpo humano y que abarca diferentes elementos para el desarrollo armónico y convivencias, ya sea tanto física y moral y el entorno social, y también el económico al que pertenece cada individuo o comúnmente se dan mediante el apoyo y el sustento cuantificado en dinero. Pero aquí lo conforma prácticamente ilegalmente a nuestro Código Civil del Estado Libre Soberano de Puebla, en el que hay diferentes aspectos que lo conforman esta definición, y una de ellas es un lugar donde el acreedor deba resguardarse, en el que más adelante vamos a explicar cuáles son los sujetos ante esos alimentos, ¿no? Y sobre todo, y lógicamente, es la vivienda. El otro punto son los nutrientes necesarios para ser ingeridos por el organismo humano, como bien ya lo mencioné, ya sea para el desarrollo física y, eh, y mentalmente. Tercer punto es el vestido y el calzado para la protección directa contra los alimentos naturales. Aquí es cuestión de que los padres tengan un cuidado ante ciertas, como en los estados de la naturaleza, ¿no? La otra es la asistencia médica, que en el sentido más amplio son los medios preventivos que protegen al organismo humano. Es quiere decir que es cada año o cada que también tengan problemas de salud, tiene que los padres, pues, son sus obligaciones, ¿no? De que tengan ahora sí un cuidado hacia los menores. Los gastos inherentes a la educación, aquí principalmente, como ya lo había mencionado en nuestra Constitución, es un punto muy fundamental, ya que abarca en el artículo 3. Los gastos para los acreedores, aun cuando hayan dejado de ser menores de edad. Aquí claramente, como lo había mencionado, el artículo 3, que es desde la etapa del kinder, primaria, secundaria, incluyendo bachiller. Claramente sí respetan ante que debe de llevar, bueno, sí que él ya es mayor de edad el adulto, quiera seguir estudiando, debe de ser continuo y no debe de perder el año, o sea, el día siguiente. Digo, pues rectifico el año siguiente. Y de los puntos más importantes son los elementos y gastos indispensables para lograr el descanso, la recreación y el esparcimiento de todo ser humano que tiene derecho. Usando las características de los derechos y obligaciones que nacen de la relación alimentaria, para Rogelio Alfredo Ruiz Lugo, la obligación alimentaria participa en diversas características o de diversas maneras. Esto lo resumimos en 10 puntos y vamos a ir hablando un poquito sobre cada uno. El primero es que es recíproco, en cuanto que el obligado a dar alimentos tiene a su vez el derecho a recibirlos, aun cuando esto suceda en diferente tiempo. Es decir, por ejemplo, un menor de edad tiene el derecho a pedir alimentos por parte de sus padres, y asimismo sus padres, cuando sean mayores y en algún punto necesiten
necesiten o ya no tengan cómo subsistir, pues claramente ellos tienen también el derecho a pedirle ahora a su hijo que se los brinden. Esto está fundamentado en el artículo 486 del Código Civil del Estado de Puebla. El segundo punto es que es personalísimo, ya que tiene lugar entre personas específicas. Con esto quiere decir que se da esta relación alimentaria, se da entre personas, en este caso en línea directa, por decirlo así, por ejemplo, entre padres e hijos, entre cónyuges y como lo dijo mi compañero, que ya entran también los concubinos. El tercer punto es que son intransferibles salvo a disposición expresa de la ley. Con intransferibles es que no los podemos brindar o dárselos a otra persona, ya que están adheridos a nosotros porque es un derecho mismo. El cuarto punto es que es un derecho preferente, periódico, suficiente, inembargable e irrenunciable. Con esto se referencia en que periódicamente es un lapso de tiempo en el cual los alimentos serán brindados, ya sea porque no sea un menor de edad, deja de serlo y ya no sigue continuamente sus estudios, que es un requisito para seguir teniendo alimentos siendo mayor de edad, así como lo dijo mi compañero anteriormente, y no puede renunciar a ese derecho, ya que es de nosotros y de esta manera podemos subsistir en algún punto. El quinto punto es que no es negociable ni puede ser objeto de transacción por tratarse de una cuestión de orden pública. Con esto un ejemplo claro es que una persona hace un trato con otra de que le va a comprar su coche, pero no tiene efectivo en este momento y le da su tarjeta con la cual cobra la pensión alimenticia y le dice, este es de mi pensión alimenticia y tú con eso vas a cobrar y de ahí se va saldando la cuenta del automóvil. Esto no es posible ya que no se pueden hacer negocios con esto, ya que es una cantidad o dinero que se le da al acreedor para que pueda subsistir y salir adelante. El sexto punto es que es proporcional en cuanto que los alimentos deben administrarse de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Aquí entra muy claro lo de nadie está obligado a lo imposible y si un acreedor alimenticio quiere pedir 1,000,000 de pesos y el deudor no llega ni a la mitad de esa cantidad, pues claramente no es algo costeable para él, para el deudor, así que por eso es que se debe llevar un procedimiento para llegar a el monto correspondiente que debe ser dado. El séptimo punto es que es una obligación divisible y mancomunada ante la posibilidad de existencia de pluralidad de deudores. La octava es que es susceptible de que se asegure su pago en forma profesional. Cuando alguien hace o presenta una demanda pues para alimentos, es claro que no se le va a dar un monto en ese preciso momento. Por eso, mientras se lleva a cabo todo el juicio, se establece una pensión provisional, lo cual se hace un pequeño una recabación de información. En base a eso se le da al acreedor cierta cantidad mientras el juicio llega a su fin y sale una resolución final, dado a que quizá no es un monto tan alto, pero puede ayudar a subsistir de alguna manera al acreedor. La novena es que la prestación de su demanda no requiere formalidades especiales, puede hacerse por comparecencia. Y la décima es que es flexible respecto de la cosa juzgada, en cuanto permite modificar la sentencia cuando cambien las circunstancias que motivaron el ejercicio de la acción de petición de alimentos. Ahora bien, ¿cuál es la base para calcular la pensión alimenticia? ¿Cómo se lleva a cabo? Se toma atendiendo, como ya lo mencionamos, las características propias de las posibilidades del obligado a proporcionarlos, así como la necesidad del que tiene derecho a recibirlos, observando los principios de proporcionalidad y equidad. Y también, ¿qué debe contener esta pensión alimenticia? Bueno, lo necesario para que tenga lo suficiente acorde a la situación económica a la cual se encuentra acostumbrado el acreedor. Sin embargo, esta asignación no incluye lujos ni gastos superfluos, pero tampoco haciendo referencia a que la cantidad que se le debe dar tiene que ser precaria o para cubrir necesidades básicas del acreedor.
Bueno, para garantizar todo lo que mis compañeras les acaban de explicar, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad un dictamen que plantea reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, de los Niños y también de los adolescentes, a fin de que pues se fortalezca la ejecución y garantizar sobre todo el oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia de manera homologada en todo el país. La propuesta fue avalada con 86 votos y fue enviada al Ejecutivo Federal. Plantea crear así un registro nacional de obligaciones alimentarias. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objeto de concentrar la información de las personas deudoras alimentarias y así pues se pueda dotar una efectiva protección de los derechos de quienes ya le mencioné, de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Con ello, bueno, pues se precisa que en dicho documento, pues las autoridades de los tres órdenes del gobierno pueden disponer de todo lo necesario con la finalidad de que se pueda establecer como requisito la presentación de un certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos, documentos y trámites que en un futuro puedan llegar a necesitar. ¿Cuáles pueden ser estos? Bueno, pueden ser las licencias, los permisos para conducir, los pasaportes o algún documento de identidad y de viaje, así como también aquel que desee participar como candidato en cargos de ejecución, ya sea de manera local o sea de manera federal. También los que quieran realizar trámites ante algún notario público relativos en cuanto a lo mejor un contrato de compraventa de algún inmueble y también a la constitución y transmisión de los derechos reales. También, ¿cuál es la función de esto? Bueno, se requerirá el dicho certificado en las solicitudes, no solamente de estos, sino también aquellos que quieran contraer matrimonio y situación en la cual la persona oficial, que pues lógicamente sea encargada del registro civil, debe de hacer del conocimiento hacia los contrayentes si alguno se encuentra en este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esto también es muy importante porque no solamente va a ser para algún documento que necesitamos por algún trámite, sino también para que podamos contraer matrimonio. Además, bueno, se prevén otras medidas. ¿Cuáles pueden ser estas? Bueno, se prevén medidas de restricción migratoria. ¿Esto para qué? Bueno, se hace con el objeto de impedir que las personas inscritas en dicho registro puedan salir del país cuando sean deudoras alimentarias morosas, así como también puedan existir los medios de prueba para determinar que efectivamente existe un riesgo importante si es que ellos salen o, bueno, tienen alguna salida de su país y para que esto no se utilice como un medio de evasión ante el pago de la misma deuda. Es decir, mucha gente es capaz, con la finalidad de no pagar y de evadir esta responsabilidad, pues son capaces hasta de que no tienen dinero para darle a sus hijos o para darle a sus padres, pero sí tienen dinero para salir. Entonces, esta situación también se va a prever. La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos primera, llamada Mayulí Martínez Simón, bueno, ella expresó que la pensión alimenticia, pues lógicamente es un tema de gran importancia. ¿Por qué? Bueno, porque ella nos explica que de cada 10 divorcios son 7 padres los que no cumplen con la pensión alimenticia, lo que se convierte, pues lógicamente, en un problema muy grave y que se requiere de soluciones prácticamente ya. Lo que ella comenta es que es alarmante que los hijos de verdad padezcan estas indiferencias de los padres que no desean hacerse responsables de los gastos, pues que son lógicamente básicos para los hijos y como ya lo había mencionado mi compañera, también para los padres que en algún momento pues lleguen a necesitar de estos subsidios simplemente para sobrevivir. Y bueno, esto ha sido todo el final de nuestro podcast. Agradecemos mucho la atención, mis compañeros y yo. Esperemos haya sido de su agrado y sobre todo concluimos con la gran importancia que tiene el tema de los alimentos, porque no estamos hablando de lujos, simplemente estamos hablando de los medios que son necesarios para que nosotros como seres humanos podamos sobrevivir y sobre todo que el derecho, que la ley, que el Estado y que programas como estos, registros como estos, pues garanticen esos mismos derechos que deben ser cumplidos y sobre todo respetados. Bien, como ya han dicho mis compañeros, en los alimentos existen dos personas a las cuales se les va a denominar de diferente manera. Como primera persona tenemos al acreedor alimentario, que en este caso va a ser la persona que va a recibir los alimentos. Como segunda persona tenemos al deudor alimentario. En este caso el deudor alimentario va a ser la persona que va a proporcionar los alimentos. ¿Quiénes son las personas que pueden recibir los alimentos? Bueno, existen 3 personas. Como primera tenemos a los menores de edad,
como bien sabemos son o pertenecen a un grupo vulnerable. En este caso, los hijos que hayan surgido dentro del matrimonio o del concubinato serán los que puedan recibir los alimentos. Como segunda persona tenemos a las personas discapacitadas que tengan alguna enfermedad. ¿Esto por qué? Porque al igual que los menores de edad pertenecen a un grupo vulnerable. Bueno, y finalmente como tercera persona tenemos a las personas que están en un estado de interdicción, que como bien sabemos un estado de interdicción es equivalente a una persona que no puede como tal disponer de sus acciones, no puede tomar decisiones como lo haría una persona que en este caso se encuentre pues en un estado bien, consciente de la toma de decisiones. Y pues principalmente eso serían las tres personas que pueden recibir los alimentos. Bueno, ahora voy a hablar de un artículo que es un poco controversial en lo personal, que es el artículo 496 del Código Civil del Estado de Puebla, el cual nos dice que el Estado está obligado a dar alimentos a los menores de edad, a los mayores de edad que son incapaces, a los enfermos de gravedad y finalmente a las personas de la tercera edad. Como tal, el Estado en este caso tiene la obligación de brindarles alimentos siempre y cuando estas personas no dispongan de nadie que se los pueda brindar. Pero bueno, la controversia aquí es que una vez que aparezca, en este caso algún familiar de estas personas, el Estado les va a exigir que les regrese el pago de alimentos que ha sido brindado en todo el lapso de tiempo que no estuvieron presentes. Bueno, para mí es un artículo un poco controversial, ya que pues al final de cuentas yo creo que si esas personas no estuvieron presentes por un largo tiempo, es obvio que en algún momento van a volver a desaparecer y dejar sin ningún tipo de apoyo a estas personas. Entonces yo creo que en base a esa exigencia del Estado, que se les repongan los alimentos, yo creo que está un poco de más, ya que al final de cuentas pues no se le puede exigir a estas personas que les repongan todo lo que ha sido gastado en ellos, ya que como bien lo dicen los artículos, los menores de edad son personas incapaces que no pueden percibir en estos momentos algún tipo de sueldo eh, o gozar de algún tipo de empleo, así como las personas que son incapaces, que tal vez cuentan con algún tipo de enfermedad, ya sea psicológica o de algún otro tipo. Asimismo pasa con los ancianos, que como bien sabemos pertenece también a un grupo vulnerable, ya que es muy poco probable en estos tiempos que se les brinde algún tipo de empleo, y principalmente por eso el Estado debería estar enfocado en ese grupo, sin algún tipo de condición, como bien en ese artículo lo dice. Yo creo que para mí, en este caso el artículo 496 es en parte bueno y en parte no lo es.